A ver, vamos. Hola, hola amigos y amigas, aquí estamos un día más, una noche más, en la Caja Negra, que como bien sabéis, la Caja Negra es un nuevo programa, es el segundo que hacemos, que lo hacemos en una caja negra, porque eso es una metonimia, me parece que se llama esa figura de expresión, y lo hacemos para tratar temas de actualidad española, internacional, en fin, de actualidad. Las cuestiones que preocupan a todo el mundo. No vamos a ser retorcidos ni complicados, cosas muy elementales y muy importantes. Por ejemplo, hoy vamos a tratar de los indultos. No hace falta decir mucho más, porque estamos a unas horas de que el gobierno indulte a los 9 presos golpistas catalanes. Por lo tanto, por decir indultos ya sabemos de lo que estamos hablando. Y para hablar de los indultos, pues 4 invitados, yo creo que muy destacados y que nos ilustrarán a fondo. De izquierda a derecha, mi izquierda, María Jesús Alonso Manzano, que es abogada. Hola, María Jesús, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A vosotros, a ti, por venir. Juan México, pues voy a decir una cosa sola, que es doctor en Geografía e Historia, doctor en Derecho y doctor en Medicina. Yo creo que es el único ser vivo que tiene 3 doctorados, o casi, ¿no? Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. No soy más que un campesino ilustrado. Bueno, bien, ¿te parece poco? 3 doctorados. Gustavo Bueno es filósofo, es profesor de filosofía y preside la Fundación Gustavo Bueno, que la conoce todo el mundo o debería conocerla. Bienvenido, Gustavo. Pues nada, bienvenido, Javier, aquí a la Caja Negra. Muy bien. Y por último, pero los últimos serán los primeros, Susana Arias, que es abogada, administrativo, especializada y profesora del máster de la abogacía, lo he sido en esa materia. Sí. Bueno, pues estamos hechas las presentaciones del dramatis personae y del tema, pues poco más tengo que decir yo, más bien callar y que los 4 invitados pues se lancen sobre la pieza. Así que adelante, es que no tiene sentido tampoco decir vamos a hablar de esta. Yo, bueno, sí, como una primera pregunta o cuestión diría que ¿qué ánimo tenéis? Yo estoy indignado, pero bueno, a ver. Yo estoy entristecida. Entristecida, ánimo. Indignación también. Yo me paso la vida en los tribunales, así que en ese punto, como veo y oigo de todo, los indultos, desde luego, nadie duda de que es una institución constitucional. Está ahí. Ahora, la conveniencia o no, eso es lo que podemos discutir. Y si está en el marco de la ley o no está en el marco de la ley, y si realmente en este caso está, si procedía o no procedía, y sobre todo lo que dijo el señor Sánchez, si es de utilidad pública y en interés general o no. Sí que, digamos, está incurriendo un error grave, porque obviamente la utilidad pública y el interés social son propios de una institución que es la expropiación forzosa, no concretamente de un Bueno, indulto. no, la utilidad pública puede tenerla en muchos ámbitos, pero bueno. Gustavo, ¿no dijiste tu estado de ánimo? No, ataraxia. No, absoluta normalidad, es decir, que es lo que se puede esperar del líder de los votantes del PSOE, que es esa excelsa figura que es Pedro Sánchez. Entonces, pues, cada pueblo tiene la basura que se merece y ahí estamos. ¿Afinis para siempre? ¿O esto No, afinis no, porque como esto está en plan ya terminal, ya no nacen niños, las familias solo tienen gatos y perros y entonces esto se extingue. Con lo cual es un fin de fiesta prácticamente, pues nada, lo más decadente que se puede imaginar, y que en el caso de Asturias, por ejemplo, pues los paredros del presidente pues están todos muy contentos y felicitándose de esta gran genialidad de lograr la concordia y deshacer la discordia. ¿Alguna opinión menos derrotista? Vamos a ver, no, yo digo que estoy entristecida porque creo que es la mayor crisis de la democracia que hemos tenido desde que tenemos democracia. Yo creo que la base del Estado de Derecho, que es esa división de poderes, donde además y el marco constitucional, nuestra norma fundamental, se ha visto totalmente ninguneada. O sea, se ningunea y se permite por el presidente del gobierno al jefe del Estado y se ningunea a la Constitución y al Poder Judicial. Incluso común, a mi modo de ver también se ningunea la ley y yo creo que de alguna manera no hay por dónde coger la motivación del indulto
porque evidentemente para denegarlo no tenían que motivarlo, pero para concederlo tenían que motivarlo y motivarlo en derecho. Y la argumentaria de darle utilidad pública, como decía antes Juan, evidentemente es un concepto a mi gusto vacío, porque evidentemente ninguna utilidad pública tiene una utilidad personal y particular para Pedro Sánchez. Bueno, yo ahí voy a disentir de Gustavo porque yo creo que PSOE y Pedro Sánchez no es lo mismo. No, el PSOE es público. Por mucho que ahora mismo lidere el PSOE no es una siglas. institución privada, es un partido público. Y el gobierno también. Y entonces no es una cuestión particular. Beneficia al gobierno y beneficia no solo a Pedro Sánchez, sino a toda la banda que está a su alrededor. Bueno, y sí. Entonces, entonces, mañana, efectivamente, el Consejo de Ministros decidirá lo que ya irregularmente ha anunciado hoy el Pero lo que presidente creo del que gobierno. todos sabíamos, y yo creo que yo no he visto, y seguramente el ilustrado, no digo porque seáis los menos, pero es que como Juan todo lo lee, pues entonces yo tengo que dirigirme a Juan, que es el que siempre lo sabe todo, ¿no? Está por delante de cualquiera. Yo no he visto, yo creo, Juan y yo tenemos una confianza de muchos años, así que a que me lo permites. Vamos a ver, yo creo que realmente en el momento en que sus socios de gobierno, es decir, Pedro Sánchez es presidente por la abstención de los catalanes y de los vascos, de los independentistas, y realmente todos sabíamos que había de alguna manera un compromiso, una deuda que iba a tener que pagar. Y de mano, es el pago. Y además, si bien lo intuíamos, ahora yo creo que queda constatado. Y digo que no lo he visto en ningún sitio escrito, ni lo he podido leer porque... yéndonos un poco a cuestiones objetivas de hechos fácticos que han ocurrido, una vez que se declara el estado de alarma el 14 de marzo por Real Decreto 463, se suspenden todos los plazos procesales y todos los plazos administrativos, el país queda paralizado, evidentemente por razones de utilidad pública y interés general, que no podía ser de otra manera, y yo sí entiendo que esa suspensión estaba justificadísima, pero con toda la cantidad de perjuicios que a lo que son los ciudadanos en general les causó, porque de forma individual la pérdida de derechos y libertades es terrorífica. Pero el día 20 de marzo, después de que se suspenden todos los plazos administrativos, el día 20 de marzo, seguramente mi ilustre compañero lo sabrá, pero ya digo que nunca hay nada que le sorprenda, por una resolución de Subsecretaría del Ministerio de Justicia de 20 de marzo, se pone una única excepción a la suspensión de los plazos administrativos y es levantar los plazos administrativos para la tramitación de indultos. Yo lo tengo aquí, está publicada en el BOE. Por eso quiere decir que la cosa está... O sea, el gobierno evidentemente está premeditada y es un camino que tenía que andar, pero incluso a una situación tan crítica que pasa el país como el estado de la pandemia, o sea, lo que hace es precisamente priorizar todo, es decir, hacía falta respiradores, hacían falta camas, hacían falta gestión rápida. Pero y lo único que hacen... Para el gobierno los respiradores el indulto, claro. Bueno, pues ahí a mí me parece escandaloso que a los 6 días de declarar el estado de alarma, el único plazo, o sea, se preocupen de tener que levantar como plazo administrativo la tramitación de los indultos. Es que me parece escandaloso. Entonces, por eso digo que estoy entristecida. Bueno, y lo que ha conseguido el ciudadano esta mañana al anunciarlo allí en el teatrillo aquel de Barcelona es que le insultaran diciendo indultos no, amnistía, etcétera, etcétera. Es decir, no incluso prudencialmente, seguramente es un error. ¿Por qué? Porque Sánchez está acostumbrado a creer que todo es una comedia y una serie de Netflix. Antes del tránsfuga redondo que le asesora ahora, él tuvo contratado como literalmente storyteller, es decir, contador de historias, cuentacuentos, a un guionista de Cuéntame cómo pasó, un señor de Valladolid. Es decir, ¿por qué? Pues porque saben perfectamente que el teatrillo de la política en el que está una España sin soberanía, dentro de una Unión Europea que nos tiene constreñidos, pues es mover las cosas un poco, sin capacidad prácticamente de actuación. Hombre, sí, puede hacer una actuación maravillosa, la de los 29 segundos, con el sucesor de Trump. Pero aquí el guionista seguramente va a fracasar porque la... Él conviene es ser centrista. Tiene a un lado nosotros sí, claro. Y al otro lado los que le piden más y le están al centro. No, pero vamos a ver. No, yo creo que hoy dejó de estar en ningún centro, para mi gusto. Sí.
¿Verdad, Gustavo? No, A ver, no, María Jesús, que no lo dejamos. No, no os preocupéis. Bueno, yo es que más que el sentido político de todo esto, porque bueno, el sentido político es el que evidentemente cada uno quiera darlo en su momento, ¿no? Pero yo me voy más a un sentido jurista. Yo me he leído el informe que hace el Tribunal Supremo respecto a la concesión del indulto, por qué se pide la concesión del indulto y quién pide la concesión del indulto, y realmente a mí no me entristece nada, porque como muy bien dice Gustavo, tenemos lo que ahora mismo nos merecemos. Con independencia de... Tú lo mereces, yo lo merezco. Bueno, no lo merecemos directamente, pero indirectamente estamos ahí. No. Estamos ahí. No lo merecemos, pero estamos ahí. El rey debe de firmar. Bueno, constitucionalmente tiene que firmar. Constitucionalmente tiene que El firmar. rey tiene que Otra pedir cosa, consultas el que no puede durante hacer unos eso de meses. Balduino El de Balduino de Bélgica. De- No Pero puede eso no aplicar. cabe en nuestra ¿Pero por qué? Constitución. Claro. Porque tiene Por que- imperativo legal. Por Tiene que imperativo firmar legal. ¿Por qué imperativo tiene legal. que firmar? Vamos a ver, si tienes que firmar, puedes no firmar también. Es una cuestión de lógica. Olvídate de la Constitución. Vete a la lógica. No puedes olvidarte de la Entonces, Constitución. No, lo que sí Por puede ser... encima de la Nuestra Constitución. norma jurídica Claro, superior. Él puede pedir consultas ahora sobre el asunto, Claro, porque claro. el Supremo ha dicho lo que ha dicho, etcétera, Sí, etcétera. Claro, y Y no entonces firmar. puede, A ver. puede alargarlo. Pero puede el Tribunal Constitucional Puede alarga dar- las a ver. cosas 4 años a veces. Pues es lo mismo, 4 años. Sí, sí, el Tribunal Constitucional a veces no dicta sentencias. Cuatro. En este caso Pues no el lo va a rey- dilatar, igual que el Tribunal Supremo no dilató el Pues informe el al rey que se dice, acaba de estoy referir, pensándolo y se pasa 4 porque años no pueden pensándolo. dilatarlo. ¿Pero Pero por qué bueno, no? evidentemente yo sí considero, y esta es una opinión, bueno, personal, pero fundada en derecho, que creo, hay algunos que lo han discutido, pero yo creo que hay un expediente administrativo que es el que se inicia a instancias de los que solicitan el Se indulto, promueve. y por lo tanto ese expediente administrativo tiene una serie de trámites, desde las alegaciones, que estos dicen que no se van a, no solo no se arrepienten, sino que van a volver a hacerlo Claro. nada más que puedan, y demás. Ya lo están haciendo. Y el final de ese expediente administrativo es la potestad discrecional que tiene el gobierno de otorgar ese indulto. Pero es que de esa discrecionalidad que tiene el gobierno no es infinita, no es incontrolada, tiene unos marcos, y el marco es la ley y la Constitución. Entonces, yo considero Vamos a ver. que, dada la motivación que hoy nos ha explicado el presidente del gobierno respecto al indulto, que por supuesto no contenta a nadie, yo considero que es una decisión arbitraria. Por lo tanto, sujeta Claro. a control jurisdiccional. Claro. Es más, incluso podría ir más allá, como no tenemos ningún magistrado entre nosotros que vaya más allá, Afortunadamente. pero a lo mejor incurriría en una desviación de poder, porque está utilizando la ley, o el instrumento del indulto en un sentido diferente al que marca la ley. La ley no prevé el indulto con la finalidad que lo está utilizando el gobierno. Se está beneficiando él. Bueno, es un beneficio personal, por eso digo que es una A ver, utilidad y personal Me del doy presidente la del palabra- gobierno. Me doy la palabra ahora contra los juristas. Ahí Gustavo me va a entender. Ahora, perdón, Espera, me doy la palabra, me la acabo de dar. Doy a un argumento apagógico. Mañana este señor presidente del gobierno, con toda la legitimidad legal, hace un decreto del Consejo de Ministros que el miércoles será bombardeado el Museo del Prado con napalm. Se lo pasan al rey y el rey, ¿dónde hay que firmar? Y firma. No, evidentemente no. Es que la Constitución lo obliga a hacer. No. Digo lo del Museo del Prado por decir algo suave, que hay cosas mucho peores. Que no las cito porque ya no quiero ser. A ver, el rey tiene que truculento. hacer esas Claro que consultas no, que claro dice que no. Gustavo, Pero a porque ver, yo contesta creo... esta cuestión. A ver, yo estoy de Claro. acuerdo contigo, y yo como no soy No. os quiero decirte, yo no soy especialista en derecho constitucional, Ah. pero esa misma pregunta me la hago yo primero. El artículo 62 de la Constitución te dice que dentro de las funciones del rey está la de ejercer el derecho de gracia. Y no habla de sancionar los acuerdos del gobierno respecto al derecho de gracia. Lo que pasa es que luego la ley, el que le da la potestad para otorgar ese derecho de gracia es al gobierno. No, Pero- está la Constitución Ronda, el expedir tú, los rey, reales decretos. jefa de Estado, ¿firmarías? A ver, los 4. Poneros Es que es en el... difícil, es muy No, complicada hay que resolver esta decir sí o cuestión. No, porque el yo rey sé lo firma. que haría. Espera, porque el rey firma o no firma. Claro, el rey No firma puedes una decir, firma, bueno, pero firmo un estamos poquitín, hablando- pongo Juan, no, estamos- perdón, Fel, y no pongo Mar. No. Estamos hablando de la constitucionalidad, estamos hablando precisamente del indulto, si es constitucional o no lo es, si se ¿Firmas o está... no firmas? No me contestes como Pedro Sánchez. Pues no lo sé, por ganas no, No, eso no vale por ganas, no. pero ¿Firmarías? constitucionalmente tendría que firmar. Después Yo de las diría consultas. otra cosa. Cuando se jura o se promete en el Congreso de los Diputados, cuando accedes al acta de diputado, la gente ha recurrido a mecanismos a veces muy extraños
y están, digamos, en alguna medida contemplados no solamente en la ley, sino que incluso los tribunales, porque se ha impugnado esa forma. ¿Firmarías o no firmarías? Yo acudiría a alguna de esas fórmulas idealistas que alguno ha puesto. Pero firmarías. Por Estamos en las imperativo mismas. constitucional. Claro, pero ¿y qué? Pues firmarías. O sea que, peor todavía. Sí. ¿Firmarías o no? No, yo no soy el jefe del Estado ni pienso serlo. Entonces, Pero no puedo en el ponerme... posibilismo de Suárez, No, lo que de la Lo que tercera escolástica. lo que podría hacer Su Majestad es paralizar el asunto y pedir una consulta al No, Consejo de no Estado. tiene potestad de referéndum. No, una consulta técnica. No, un informe. Al Él puede Constitucional. dudar. Entonces, eso, y con eso suficientemente rompería toda Claro. la organización que tienen, y saltaría por lo pronto Claro. por los aires Y saldría- todo el tinglao que han montado en Y estos días. saldrían a la Porque calle. aquí la realidad es que estamos asistiendo a un ejercicio de hipocresía y de complicidad de todos los mercenarios que están en el tinglao. Los periodistas, los periódicos, Pero los esta dirigentes televisión. de las patronales empresariales, Los sindicatos. los sindicatos esos son ya residuos del franquismo, Sí, sí. pues a extinguir y mantenidos funcionarios librados de todo servicio. Mariscada. Y entonces, todo este tinglao, como además saben que llega a gente que lo recibe, saben que la masa del votante está contenta porque Sánchez lo ha dicho, con el corazón, la concordia. ¿Cómo vamos Como a Rocito, impedir? como Rocito. Si es que esto va a ser la solución, no, porque evidentemente lo que no quieren los secesionistas es un indulto, porque un indulto mantiene las penas Pena, a los claro, condenados. y el delito. Y en cuanto se El meneen, delito. se les detiene de nuevo. Claro. Y no viene el belga. Es decir, como todo esto es un cachondeo total. Bueno, hoy escuché que ahora ha habido un diputado de no sé dónde sitio que cuestiona también, un europeo de estos, ¿no? Un bosnio, no sé dónde era, que cuestionan la legalidad de estas condenas y estas cosas. Pero cuando luego, en esa concordia europea, aquí se toman por el pito del sereno las normas de extradición, puedes tener a Puigdemont allí, va a verle el pelele que hay en el otro lado para saludarle, tiene seguridad propia, le están pagando con dinero de todos. Es decir, la situación es un cachondeo muy grande, muy grande, muy grande. Y entonces, aquí lo único interesante es no enfadarse demasiado por este asunto, porque entra dentro de lo previsible, entra dentro del cachondeo en el que hemos asistido pues al asunto de la novia de Garzón, al cachondeo del control de los poderes, un montón de cosas que se han ido acostumbrando el personal y ya está. Entonces, aquí lo único positivo, y ahí sí que hubo influencia interesante, fue comenzar el mecanismo de depauperación de Cataluña, que es lo único que entienden y que es lo único que les está preocupando en serio. No, Porque las empresas que se han ido no han vuelto. Acaban de pedir que se les pague la deuda, 52.000 millones. Tiene Sí, deuda vale, Cataluña. Claro, pero Que es se que les no lo pague. entendemos. ¿Quieren la independencia o quieren la independencia dependiente? Claro, No, quieren la dependencia claro. para acá. el Para dinero. acá. No, vamos claro. a ver. Todo este Porque rollo de la toda España le debe mucho Claro. dinero. a Mira, el Cataluña, rollo de la claro. concordia. El rollo de la concordia se lo Sí, inventó es un rollo. Cambó. En el año 27 fue cuando empezó a hablar del hecho diferencial y luego en el 31-32 publicó en catalán y en español un librito que se llama Per la Concordia. Y entonces, y Cambó lo que querían era un secesionismo o un imperialismo ibérico dominado desde Barcelona, perdonando la vida a todos los demás, que es la aspiración que ellos tienen. Porque si no, se van a convertir en la cola de Francia, En Eslovaquia, o en Eslovaquia. o de Marruecos, O de Marruecos. con 800.000 maometanos. Pero hay que contar catalanizados cómo que acabó tienen, Cambó. Cambó acabó en el año 38 en Burgos, de rodillas ante el general Franco, pidiéndole la fabriqueta a Caudillo, la fabriqueta que me la quitan los anarquistas. Sí. Claro, así acabó. Cuando vienen maldadas, No, pero ojo, Claro. pero el espíritu de Cambó sigue presente, por ejemplo, en quien organizó la Fundación Concordia hace 20 años, Alejo Vidal Cuadras, que dice que están con la misma ideología. Sí, sí, no cambian para Y nada. entonces están con el rollo de la concordia. Y hoy sale el imbécil diciendo,
concordia viene de corazón. Sí. Joder. Hay que quererse y no Pero la vamos a ver. discordia, la concordia. Hablan de la Y lo grave es que hay convivencia. millones de imbéciles No creo. que dicen, joder, es verdad. Y nosotros sin darnos cuenta, Sí, sí. qué malos somos. Me río porque por no llorar, la porque cárcel, es para llorar. Qué pena. Es para llorar. Es para llorar, porque Claro, crees tú que y yo estoy entonces triste. no hay que mencionar tanto artículo alejado de la Constitución, hay que ir al número 2, ya está. ¿Qué dice? No. En cualquier caso, hay también un dato, y es que actualmente la situación penitenciaria de ellos era tan ya ligera que en realidad el indulto, desde el punto de vista personal, nada Dan añade. de permiso. Bueno, pero estos están en la cárcel como estaba Al Capone, que tiene una suite allí. Claro. Quiero decir, ¿Qué desde el punto cárcel de tenía Al vista- Capone? A ver, pero Claro. si es que los catalanes no quieren el indulto, quieren la amnistía. Ya, Otra ya, cosa ya, es claro. que, por eso digo Los que con esto catalanistas no. No, los secesionistas. catalanistas. Los catalanistas. Bueno, hablo de los Sí, hay perdón, que- sí, sí. cuando No, por hablo de ejemplo, los hay estamos hablando en un 800.000 catalanes contexto, perdón si maometizados alguien, y algún catalanizados catalán no. que quieren el califato. ¿eh? Sí, sí. Sí, O sea, no, es no, otra bueno, me cosa. refería a los Venga. catalanes del proceso, o sea, evidentemente no. Procés. Procés. Bueno, Procés. yo como no soy catalana, soy Del asturiana, procés, pues del entonces lo pronuncio como puedo. Entonces, procés. no, pero no le gusta a nadie. Entonces, lejos de generar esa convivencia y esa paz social, están crispando a la población porque no están contentos ni los unos ni los otros. Porque nosotros no estamos contentos porque creemos que nos están ninguneando y sobre todo que están rompiendo los principios básicos del Estado de Derecho, y los catalanes tampoco están contentos, repito, los del proceso, porque no les dan lo que ellos quieren, que es una amnistía, que es quieren que desaparezca el delito. Entonces, lejos de generar esa convivencia y esa paz social, yo creo que está crispando a la sociedad. O sea, que es justo lo contrario. Otra cosa es que está cumpliendo con lo que él pactó con ellos para que Sí, se sí, bueno. abstuvieran a su votación y a su nombramiento como presidente. Pero yo en ningún momento creo que esto vaya a producir convivencia ni paz social en ningún momento, y por supuesto menos utilidad pública ni interés general. Yo ¿eh? insisto en mi tesis, que es la de Ayuso, que Ayuso no lo dijo, pero como el rey se plante, sale España entera a la calle y se convierte en viriato. Bueno, Felipe es que... VI, el héroe nacional desde hace 2000 Exactamente. años, 3000, ¿cuánto te diría? ¿El qué? Que se ¿Quién es convierte el- en un héroe nacional, el rey, si se planta, pero con el hecho A de ver, plantarse hay una nada más, realidad. No El tiene rey que es una decir ni una persona- palabra, se planta. Y a ver Pero qué con todo pasa. lo que nos han hecho, con todo lo que hemos padecido, que por eso decía que al final no hemos elegido, pero indirectamente estamos ahí, no tendríamos que haber salido todos los españoles ya a la calle, no solamente por el problema catalán, sino por muchísimos otros, que esto es una auténtica tomadura de pelo en nuestras narices. Mira, pero la gente se mueve aquí en todo el mundo, ya lo demostró Lenin, si alguien la mueve. Ahí tiene que haber una minoría que mueva las mayorías. Y en este Por caso la supuesto. minoría sería el rey, a eso me refiero. Pero Sí. ¿qué otra minoría hay que mueva a la gente? Nada, porque los partidos de PP y eso son como el PSOE en la práctica. Yo no veo la diferencia. ¿Qué hizo Soraya Sáenz de Santa María cuando era vicepresidenta todopoderosa, delegada para Cataluña? No hizo nada. Igual, No, igual, nada. igual que Iceta. O sea, no hay yo me pones a Iceta y a Soraya y no sé No quién ves es la quién. Digo, diferencia. ¿cuál es de los dos? Bueno, la vaselina. Sí. Por cierto, que lo van a hacer, lo van a cambiar de ministerio, dicen. Ahí. Sí, van a ni cambiar portavoz, varios, lo van a hacer dicen. portavoz del gobierno. O sea, Hay otra más, Zeta, ¿no? Pones sí, sí. portavoz del gobierno a este señor. Es que es, en fin. ¿No veis entonces lo del rey? A ver, yo Que yo quiero. Yo creo que como desde un punto de vista, y hasta donde yo llego, que repito, que no soy especialista en derecho que no constitucional, es una cuestión estaría jurídica. muy bien que Que hubiera no es una estado... cuestión jurídica, es No, política. pero te Si digo, estamos hasta en un donde yo estado llego, de punto derecho. número 1 ya, pero el rey no se puede saltar, porque si ya partimos de que el rey se salta la Constitución y las leyes, entonces Vuelvo, no, vamos, no, vamos, vuelvo, vámonos. vuelvo, ¿Vale? vuelvo O sea, al que yo argumento, no quiero vuelvo al pensar argumento eso. del Museo del Prado y del Déjame un Napal. momento. Vuelvo al argumento Déjame ese. un momento. O sea, yo lo que digo, cuando el rey es investido rey, jura guardar y hacer guardar la Constitución. Constitución y las leyes. En eso, yo creo que el rey podría ampararse para, como dijo antes Gustavo, decir, bueno, a mí, en un momento determinado, me da la sensación que se está rompiendo el marco constitucional, que esto a lo mejor... Entonces, no sé hasta qué punto, y repito, que es mi desconocimiento en el ámbito constitucional, puede decir, pues yo esto lo someto a ver si hay una constitucionalidad o no, Y además porque yo te estoy interno. obligado a cumplir y a hacer cumplir la Constitución No y ha las habido leyes. arrepentimiento por parte de los Ninguno. sujetos. Y eso es condición que No pone lo han la pedido, norma, no lo han ¿eh? pedido. No lo han No lo pedido. han Hay solicitado. que pedirlo. Y no Claro. solo eso. Han reiterado que lo volverán Lo a volverán a hacer hacer. y que en Sí. cuanto puedan y no sé qué más. Claro. Sí. Y entonces eso ya rompe todo el esquema. Están propugnando la independencia. Es decir, si aquí la Constitución ya no vale, hombre.
Es decir, que la Claro, Constitución, Bueno, la claro. en su Constitución sí artículo vale, no 2, podemos decir que no vale. Yo No, tengo que perdona, reivindicar, vamos a ver. repito, que yo como La demócrata Constitución. quiero reivindicar la sí, Constitución. como demócrata Pero tú no puedes tener, tolerar, por ejemplo, tolerar Sí. que el presidente del gobierno esté pactando con quienes tienen una voluntad secesionista declarada. Claro, ya está Porque eso rota. es ya está contradictorio rota, claro. con la persistencia de la nación Pero es que española yo lo que estoy y de la diciendo es que unidad están indisoluble de actuando- España que marca la Constitución. Pero yo lo Entonces que te apaga digo- y vamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque Estado de Derecho es una palabra que no dice nada. Marruecos es un Estado de Derecho Todo. basado en Hassan Estado- II y en la Sharia. el y en Estado, lo que quieras. el ¿Qué? Estado nazi era un Tú, Estado de Derecho. Todos son Estados de Hitler Derecho. era un Estado de Claro, Derecho, es de claro. Yo igual. parto de Tenía la leyes división de todas, son poderes leyes, y claro. evidentemente de que no puede haber primacía de un poder por encima de otro. Por lo tanto, si sigo creyendo que la Constitución, por mucho que digan ahora que hay que modificarla, yo creo que hoy por hoy la Constitución nos ha funcionado muy bien durante mucho tiempo y no tiene por qué seguir funcionando, La cuestión sino jurídica que no es la es- clave de esos pues políticos. para mí, Vamos a ver, una sí, cosa- porque todo va dentro de un Claro, marco, pero- de un claro. marco jurídico. Claro, va Vamos, todo dentro de un sigamos marco el jurídico. ejemplo el apagón. de Neira. Sí. Mañana Eso. Su Majestad se niega a firmar y dice, españoles, no puede ser, a la calle. Pues dentro de 6 meses cambiamos la Constitución. Chávez lo hizo 2 veces en 3 años. Yo no estoy ¿no? diciendo que se niega a firmar y españoles a la calle. Yo digo que no Bueno, se sea no, algún ¿qué te recurso quiere decir? jurídico Que la- que le que- permita someter a control Pero, del Susana, Tribunal antes puse Constitucional un eso. ejemplo que desgraciadamente no existe. El gobierno firma un decreto por el cual se bombardea el Museo del Prado con napalm. El rey firma. Yo ¿A pienso que no? que no, pues te estoy Pues diciendo... entonces no tiene por qué firmar. Ya No, está. vamos a ver. Claro, vamos y a ver. pongo ese Pues, ejemplo. pero que yo es te acabo de límite, contestar, pero ¿eh? se pueden poner otros muchos ejemplos. El gobierno no tiene napal, Claro. no tiene... No tiene napalm, claro que lo tiene. Bueno, habría que ver luego qué sucede. Es decir, aquí el gobierno es una pieza más de una estructura totalmente podrida, porque no existe esa independencia del Poder Judicial por ningún sitio. Porque, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene poder ejecutivo. Ni tiene... Bueno, es que no puede tenerlo, Claro. porque ahí está Bueno, la clave, puede en tener- que, no, en que pero no haya la tiene división fuerza, de no tiene poder. fuerza. No, no, Mira, claro. el informe del Tribunal Supremo, al que antes Sí. hizo referencia a ella, evidentemente está súper bien fundamentado, Sí, está además muy bien. es contundente, y en ese Muy informe, bueno. al fin y al cabo, lo que le está diciendo al gobierno el Tribunal Supremo es precisamente lo que vas a hacer es ilegal. O Sí, sea, sí, sí. eso es Y a lo mi que modo va a de hacer ver. el tribunal Por lo cuando tanto, haya- por eso cuando digo haya que en un momento dado cuando se el recurra rey esa se puede medida. llegar a plantear eso, y si no, yo creo que cualquiera tendría que plantear por una decisión, o bien por desviación de poder, o bien porque es una decisión arbitraria, tendría que plantearse el control jurisdiccional de esa concesión del indulto, porque entiendo que en ningún caso podría permitirse, o sea, no es omnipotente el gobierno en su potestad discrecional de determinar Sí, el indulto. claro que no lo es, Susana, claro la que no es. motivación basta con poner simplemente una cruz. Yo he visto No. concretamente informes donde pone simplemente con poner sí o no, se No. entiende Siempre motivado. se Yo relajado entiendo todo, se ha que hay relajado que, ya, pero estamos hablando de algo muy, muy importante como para Sí. que los tribunales digan, bueno, no, dijo que era utilidad. Insisto, que para mí es un concepto Es que vacío, la utilidad Sí, pública. pero fíjate, es que utilizan para motivar la En resolución. realidad, el artículo 4 del Código Penal habla de la conveniencia. Y eso sí que es una palabra indeterminada, es un término Como la indeterminado concordia. donde Bueno, puedes vale para utilizar. todo. ¿Conveniencia para quién? Puedes recurrir, Claro, acudir. claro. La conveniencia, ¿Para fíjate, dice quién? ¿Y textualmente. a quién le conviene? A él. Claro, ¿a quién le Única y conviene? exclusivamente porque a los Claro. catalanes del proceso no les conviene, porque A ya los están 9, diciendo a que no los les 9 vale. les Y conviene también, el claro. resto de España, que no tenemos nada que ver con el endemismo catalán, tampoco nos está conviniendo. Y no estamos de acuerdo con ello. Por lo tanto, ¿a quién le conviene? En la intervención final- de Sánchez de esta mañana era muy curioso cómo disociaba, dice, porque yo entiendo cuando gritáis que habrá catalanes que no están de acuerdo, también habrá españoles que no están de acuerdo, ya estaba disociando Sí. nosotros, pero no dijo catalanes y catalanas, ni españoles ni españolas, está perdiendo... Es que no, está perdiendo, está Está perdiendo. perdiendo, está Sí, sí, perdiendo. está perdiendo Podríamos facultades. denunciarlo, podríamos Sí, denunciarlo por la sí, LGTV. no, está es una ahí. cosa terrible. Pero Yo me era una sentía querella aludida, por porque- desprecio, claro, Digo, por aludida. desprecio de género, podríamos denunciarlo. no, aludida, yo O aludida. soy negra. Sí, Y por eso sin el colorear, marco pero donde- fumadora. Fumadora. Sí. Javier, el marco donde se presentó que el liceo siempre se identificó precisamente con el templo Claro, de la catalanidad, pero de la burguesía, alta burguesía catalana. El liceo, porque es la ópera. Sin duda. Bueno, antes de hablar de ópera, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y después seguimos con lo que estamos hablando. Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de la publicidad. Estaba Juan Méjica hablándonos del liceo, no precisamente. Sí, de que me ópera. llamó la A atención ver. el marco o la plaza o sede donde se
diríamos, anunciaba el indulto, ¿no? Que a la postre el liceo representa la alta burguesía catalana y, oye, y el gobierno catalán actual, por lo menos el presidente es de Esquerra Republicana, que deberían estar más próximos a los Ateneos o otro tipo de sedes. Sostengo que la burguesía catalana no existe, lo sostengo hace tiempo. Y la prueba es Colau. ¿Cómo puede ser alcaldesa de Barcelona Colau? Si hubiera burguesía, alta burguesía catalana culta, la de Paseo, de Gracia, todos con sus... Es mentira. ¿Cómo después esta señora, que en fin, prefiero no calificar, es la alcaldesa y ya va por segundo mandato? Vamos a ver, porque no existe, porque no existe. Unos barrios de maometanos basta perfectamente. No, pero porque la alta burguesía tiene ya sus urbanizaciones. No son burgueses. Que y su propia urbanización. Burgués es un término noble, que implica ser burgués, aparte de tener dinero, implica tener 10.000 libros, tener una colección de cuadros, tocar el piano y muchas cosas. No, estos no son burgueses, son, en fin, voy a decir piratas, no lo digo. Son gente que hace negocios, pero no son burgueses, es otra cosa muy distinta. La burguesía es un término muy noble. Hacer negocios de cualquier manera, pues claro, insisto, se ven Colau, se ven Puigdemont. Ahora ya tuvo que decir que no, claro, no había tenido estudios superiores, había inventado también 2 o 3 carreras. Claro. También, ¿eh? Por alusiones. Los 3 doctorados de Juan son buenos, pero ya ves cómo está el mundo. El presidente del gobierno inventó uno y ya está, y sigue el presidente del gobierno, claro. No pasa nada, claro. Y no pasa nada. Claro. Todo sigue. Estabas hablando antes de la decadencia o no decadencia de Cataluña. Yo creo que... digamos, ¿en qué se ha traducido desde el punto de vista económico-social? Yo que tengo unos cuantos años, yo recuerdo muy bien que había un ministro sin cartera en el franquismo, un ministro sin cartera, el señor Gual Villalbí, se llamaba, ministro sin cartera. Y a mí siempre era crío y tal, eso de ministro sin cartera, y nunca lo oí explicar bien. Catalán, Gual Villalbí. Claro, era el ministro catalán. O sea, Franco, el general Franco, con todo su tal, tenía en el Consejo de Ministros un ministro catalán por definición. No lo llamaban ministro catalán porque era de risa, ¿no? Era el ministro sin cartera. Siempre, y cuando se pone la SEAT, pues se pone, hombre, Barcelona, claro, siempre han conseguido con la república, con la monarquía, con la dictadura, ahora con la vuelta de la monarquía, siempre han conseguido privilegios. Por eso les va bien. No les va mal, yo creo que les va bien con eso, con ese chantaje permanente. Bueno, a ver vuestra opinión. Tú decías que no, ¿no? No, por supuesto, pero están también... Vamos a ver, el montón de empresas que se fueron de Cataluña, aunque fueran las reuniones de sus consejos de administración y cosas de estas, eso ya supuso una merma en el sector de la hostelería, de la hotelería y de la prostitución. Fue una merma importante, porque dejó de haber un montón de reuniones allí de altos ejecutivos. Entonces, eso no ha vuelto. Y la tendencia es a buscar otros sitios. El incremento de Madrid, en buena medida, es, y de otras zonas. Aquí en Asturias nos hemos traído una compañía aérea de bandera aquí con su sede. ¿Qué más quieres? Yo creo que esa marcha de las compañías estas fue retórica. No. Menos de lo que parece. Menos de lo que parece. Yo creo que tampoco fue retórica. Retórica nada. El clima de crispación que hay allí, la tensión tan grande que hay. Vamos a ver, lo que hay es una contradicción terrible entre el secesionismo, que en su momento estaba efectivamente movido por sectores de la burguesía que querían seguirse beneficiando de lo que les sirvió muy bien, pues con el monopolio de ventas en la zona franca, pero ya en el siglo XIX, con Cuba, con todas estas cosas. Cuba, los aranceles. Pero entonces ahora lo que se les ha torcido por medio son los elementos más ideologizados, que no se sabe muy bien qué quieren organizar, si es una república bolchevique, una república mirando allí a la Mureneta. Es decir, que eso está por ver, porque también en todo este contexto un factor desencadenante es que la Iglesia va perdiendo peso, porque se van extinguiendo por consumpción, por edad, no hay renovación. Está Barcelona unificando parroquias. Y lo dicen que eso no sé qué, es que porque ya no hay ni un párroco por parroquia. Vamos a ver, no da ni a un cura por parroquia. Los oratorios maometanos, pero las parroquias como natural descienden. Igual que aumentan pues las peluquerías caninas y disminuyen pues las guarderías infantiles. Eso es normal. Es decir, pues lo que decíamos antes. Entonces, ¿qué sucede? Que el catalanismo se matarán entre ellos. O
Hace 100 años, claro, Sánchez, como es Porto, estará feliz diciendo, obvio, estoy aquí en el liceo, hace 100 años temería que me tiraran una bomba el anarquista de turno, y no, porque los tengo en el gobierno y tal. Y entonces, pues está feliz allí, que ha bajado de gallinero a platea, a 150 euros la butaca. Con 300 señores de la sociedad civil. Fíjate que también las notas de prensa que mandan es tela, de la sociedad civil. Joder, la sociedad civil apesebrada. Claro. No, como la COE, que decíamos. En cualquier caso, en Cataluña será un fenómeno que sigue latente aquel anarquismo, porque la CUP y algunos de sus movimientos, la Unión, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver o tienen cierta relación con aquel movimiento anarquista que era precisamente en Barcelona como el núcleo, No sé si sí, bueno, no, pero es un anarquismo cristiano, antiestatista, y con Jesucristo es muy carlista, delante de todo. Es muy carlista, es muy carlista. Es lo más católico que hay. Sí, lo es más carlista. O sea, no hay que olvidar eso. Es decir, que Cataluña fue siempre la capital editora de toda la literatura católica de la hispanidad. Se hacía todo en Barcelona. Y entonces el enemigo es el Estado. El enemigo es el centralismo. Por eso hay que hablar el catalán y todas estas cosas. Por eso cuando en 1907 se inventan el primer presupuesto de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, que es la primera vez que se utiliza la palabra cultura en una institución pública, es porque Madrid no pone escuelas, hay que poner escuelas. Condición para poner las escuelas, que sean catalanes y que hablen en catalán. Todo eso estaba urdido por el carlismo y por clérigos, con el apoyo inmediatamente del PSOE, ojo, Así que eso así. Y aquello lo desbarató el gobernador civil deshaciendo aquel decreto del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy esas cosas ya no existen, es decir, han pasado 100 años y entonces... También hay otra cosa que siempre se dice psicosocial del Sein y la Rausa, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Eso sí. si leéis por la concordia que os decía antes, ahí está hablando del hecho diferencial, que es un concepto además jurídico, y que lo va... No, tal como lo utiliza... No lo identificamos en ninguna... Bueno. No lo conocemos, pero si nos ilustras... Y entonces, eso, si buscáis... buscáis otro programa sobre eso. Buscar la historia de hecho diferencial en filosofía.org, ahí hay una historia entera del uso de ese término, cómo fue creciendo y su posible génesis. Pero entonces, si lees el texto de Cambó, ahí están, por supuesto, sintiéndose superiores. Hay un supremacismo sobre el resto de España que está basado en el seni, que está basado en un sentimiento y que fundamentalmente se basa en la lengua. Y entonces, ¿qué dices? Ahí, y está, oye, en unos años en los cuales están surgiendo todos los movimientos suprematistas, racistas, los nazis, etc. Como los vascos estaban midiendo cráneos, todavía midiendo cráneos, era la raza, si era una raza, sí, pasaban todo el día, racistas, ahí el enemigo es el Estado, el ejército y el Estado, frente a los anarcocapitalistas católicos, ultracatólicos, que son estos señores. Y que siguen siéndolo, ojo, y que disimulando más que menos. Pero han conseguido que no vaya nadie a misa en Barcelona, que es la paradoja de... ahora van a la mezquita. Claro, van a la mezquita, claro. Es la paradoja de esas cosas. Pero ¿qué consiguieron? Nada. O sea, son las primeras víctimas de ese disparo. No, bueno, tampoco. Vamos a ver, las buenas familias todas tienen un mosén y entonces ahí... Y mira que les han salido en la escopeta nacional de Berlanga. No, bueno, espera. Bueno, vamos a ver. Estamos ya en... Estamos en el liceo. A unas horas del indulto, vamos a situarnos ya en el post-indulto. Ya es un hecho. Estamos 3 días después, el jueves, ya el rey ha firmado. ¿Qué creéis que va a pasar? Sencillamente a la playa, que ya estamos en verano, hoy entró el verano, pues a la playa, a la piscina, nos quitan la careta esta, la mascarilla, como el demonio se llame. Yo creo que no es casualidad en absoluto, ¿no? Bueno, era para distraernos un poco. En cambio, el ministerio, para que se empiece a hablar de los nuevos ministros. Coño, la concordia. Es que el barbijo es discordia. ¿Pero qué creéis? ¿Qué va a pasar eso? Que simplemente se va a olvidar en una semana y sigue todo igual, no, todo distinto. ¿O no? ¿O que va a haber una reacción? No, yo creo que va a haber reacción, pero sobre todo yo creo que es el primer paso, no hacia adelante, sino hacia atrás, del presidente de gobierno. Digo, mientras los catalanes empujan hacia adelante los del proceso,
el gobierno da pasos hacia atrás y yo creo que por eso digo lo de mi tristeza que dije al principio, porque yo creo que esto no va a parar aquí. Se les está dando, incluso hoy, no sé si era Oriol Junqueras que decía que, fíjate tú, que es un Estado débil. O sea, criticando a Sánchez porque, o sea, y realmente al final es verdad. Se confunden en la terminología. Es un gobierno débil. El Estado es mucho más fuerte de lo que ellos creen. Pero bueno, eso es pero otra es un gobierno. Quiero decir, el Estado es mucho más fuerte, pero evidentemente ahora mismo estamos gobernados por alguien que está dando un paso atrás. Y como sigan empujando, porque ahora solo empujaron para que él estuviera como presidente, porque realmente, insisto, que es el precio que tenía que pagar, que pactó en su momento. A mí me preocupa que siga dando pasos hacia atrás, porque, vuelvo a repetir, yo creo que lo que se ha generado es una crispación que yo creo que al final nos va a perjudicar gravemente a todos. ¿Va a haber crispación? Yo creo que sí que va a haber crispación y va a haber otra vez que van a volver a salir a las calles y esto... ni hay concordia, ni ha solucionado nada, como muy bien dice Susana, es un paso hacia atrás para que los otros sigan caminando hacia adelante, van a volver otra vez a lo mismo, volveremos otra vez a unos juicios, o sea, es un bucle. Van al referéndum legal. Yo creo que van a eso. Legal. Eso legalmente no se puede. No se puede, legalmente. Por muchas virguerías que hagan. No, vamos a ver. Una de las cosas importantes en España es que todavía se mantienen instituciones muy firmes y que aunque la justicia sea lenta, si se recurren, acaban dando la razón. Entonces el Tribunal Supremo no está contento con esta operación. Y por muchos juegos que hagan, jubilando a unos, poniendo a otros, haciendo todas las trampas, no es tan sencillo terminar con una inercia de siglos, secular. Me gusta. No, es que eso es así. Es decir, yo confío más en esas instituciones, incluyendo el ejército, tal como está ahora, que, por ejemplo, en los votantes, que de la misma manera que les han convencido que no hay que tener hijos sino gatos y tragan televisión como si tuvieran que beberla necesariamente varias horas y se lo creen todo, pues van a seguir votando lo que los diseñadores hablando del ejército, del asunto han previsto. Hablando del ejército siempre es complicado, porque estoy a favor de un golpe, no tiene que ver. Pero en Francia, no sé si lo seguisteis estos meses, un lío, las cartas de los militares, de toda la cúpula, y no solo la cúpula, insólito totalmente, lo que siempre se dice Europa, ¿no? Europa, el ejército está para... Bueno, el ejército precisamente porque está para todo, está para defender la Constitución, en Francia y en España. Y ya te digo, la cosa es muy seria, o puede llegar a ser muy seria. Probablemente un efecto colateral que va a traer sea el final de Casado, por su posición muy blanda, y la muchacha madrileña sabrá aprovechar el tiro. Ojalá, pero yo la veo, es que es el enemigo a batir por estos, es que yo tendría miedo físicamente. Si no, hombre, verás tú que se juega muy fuerte. A ver, tienen mucha, yo creo que es muy lista y tiene mucha personalidad. Que se traen aquí todos, todos ya están preparando las edulcoraciones relativas, etcétera. Eso es una cosa que da vergüenza ajena. Sí. Es decir, cuando se observan las cosas con un poco de distancia, pues es que da casi risa, porque efectivamente estamos asistiendo como a una serie hecha por un guionista mediocre, pero donde funcionan las cosas, entre otras cosas porque se están discutiendo cosas que no van a ninguna parte. Es decir, mira el País Vasco como ya no quiere hablar de independencia. Está en la situación perfecta. Perfecto. Está en la situación perfecta. Ya reciben todo tal. Claro. Es que bueno, es que en realidad casi tienen todas competencias, menos aquellas que son no solo eso, no solo eso, sino que reciben dinero del conjunto del Estado, ¿no? Sí, claro, hacen lo que les da la gana y encima reciben dinero. Claro, ¿para qué quieren la independencia? ¿Para qué la quieren? No, la independencia son independientes. Claro, ya son independientes, porque van a seguir por el mismo camino. Sí, pues poner fronteras o no, pero lo que yo ahora diría es, harías una pregunta que fijaos, en ese sentido, pero deja hablando ella. No, pero justamente... Pero patriarcal, machista, está hablando la mujer, perdón. Nada, sigue Juan. Me tocaba a mí ese papel, pero Gustavo ya. Ese cuento, lo del País Vasco, y como en pocos años, a veces los países, las naciones, ¿no? Evolucionan en pocos años. Es decir, el País Vasco, que era donde había aquella situación gris, plomo, etcétera, etcétera, y cómo han sido posibilistas, han sido
utilitaristas No, en el porque ganaron sentido... la guerra, Juan. Dicho así a lo bruto, ganaron Oye, la vamos guerra. a ver, todos los Una asesinos vez que ganaron la guerra, ¿para qué van a seguir? los dirigentes Claro. de la ETA están cobrando Claro. y están sentados El en las Estado. Cortes españolas. ¿Qué más quieren? Que ganaron la guerra. Sin Claro. haberse arrepentido, sin haber tenido que denunciar los crímenes que no se han resuelto. 300, hay asesinatos. Sí. O sea, manteniendo silenciadas a las víctimas y encima el que está en la Moncloa permitiéndose el lujo de ir a hacerse una selfie a la réplica de la habitación en la que estuvo Ortega Lara. Pero eso es una cosa de cachondeo. Sí, que fue gordo. No, Eso es no, una es vergüenza. una María Jesús, vergüenza. que antes Juan le quitó la palabra. Sí. No, Simplemente... te la cedí. No, lo que me pregunto es, aparte de todas las consecuencias que va a haber con el tema de estos personajes, que parece ser no tienen otro nombre, ¿qué va a pasar con una persona de a pie, normal y corriente, que en base a esto empiecen a dispararse las solicitudes de indulto? Porque realmente pues serán personas que realmente sí que haya habido una justificación respecto a una determinada situación, entonces que vayan a pedir el indulto por realmente cuestiones de equidad o de justicia No se o lo de van. utilidad pública, ¿se las van a denegar? No, ¿Se las sí, van sí. a...? Bueno, de hecho, A confirmar. indultos en España, Hay no sé, muchas, ¿eh? Hay miles. Hay indultos, todos ¿eh? los días. Hay en el Boletín muchísimas, Boletín, sí, la y solicitud de hay indulto es muy muchísimas. habitual. Que en ese punto yo dudo que muchísimos de esas personas que son indultadas no sean luego reiteren concretamente, porque No. están asociadas pues a drogas, a pedofilia, etcétera, etcétera, y los indultan. Y no creo que se arrepientan y que no vayan, Este año diríamos... no se lo dieron a las procesiones de Semana Santa, no se lo dieron. En cambio, se lo dan a estos. Esos indultos, Sí, digamos, sí, sí, de que Semana son Santa, un poco, sí. no digo folclóricos, pero vamos, ligados a un acto Sí. religioso, no es una cuestión jurídica pura, ¿no? Pues no se lo dieron. En Sin cambio, embargo, se lo ya van a digo, dar a estos en el nueve. BOE, si leéis el BOE, ya digo yo, es una de mis obligaciones diarias, leerme el BOE todos los días, ¿no? Y veo muchísimos que me llaman la atención. No, hay Muchísimos. Me Sí, suena sí, que hay como muchísimos. 3.000 al año en España. 4.000. Muchísimos. Mm. Salen casi todos los días. Sí, sí, sí. sí. Ujú. Hay miles incluso. Indultos. Y yo lo que no sé, por eso os decía que desde luego el indulto sí que es un instrumento legal. Otra cosa, No, si Es- nadie dice que no sea Sí, legal, sí, lo único no, que se claro, está claro, el indulto es desviando, instrumento por eso legal, hablo se yo de está desviando. desviación de poder, No, sí, Claro, porque claro, yo claro, creo claro. que se está Legales, utilizando el instrumento, unos pero no... señores que han dado un golpe de Estado, que han pretendido la secesión, que están condenados en firme, que no manifiestan ningún arrepentimiento, que ni siquiera lo solicitan, no cumplen las condiciones. No cumple, claro. No cumplen las condiciones. Por Que tanto- dicen, y entonces, ¿qué van a hacer? En cuanto salgan lo que tú digan, van a empezar, van a seguir, A van seguir. crecidos, Por tanto, insisto, y a Crecidos, reclamar la exactamente. amnistía para que pueda venir el belga. Claro, no, Claro. Y vuelta a empezar. y para no tener la espada de Damocles de mantener activo la condena que tienen, el delito que tienen, Claro, lo que le interesa es la porque, amnistía. porque ahí legalmente en cuanto se muevan vuelven Claro. al trullo, claro. Sí, Pero sí, eso sí. no Y es como fácil, se van a José, mover, Pero eso no es Evidentemente. fácil, ¿eh? Porque eso depende de un juez. Bueno, No, jueces no hay es el muchos, gobierno hombre. que deshace No, no, eso. vamos a ver, están desatados. Ellos creen, mira, los imbéciles que creen que van a lograr la independencia, creen que la van a lograr ya, porque son unos iluminados, Son iluminados. Son como los que se inmolan y creen que van a estar con las uríes pero- 2 horas después, pero- ¿entiendes? pero- Así que no tiene... O sea, Pero Muy que buen decirte que ejemplo. un juez Es de así. Sabadell, Sí, un juez de señor. Sabadell los puede meter en la cárcel, sin más. Por quebrantamiento, diríamos. ¿no? Sí, sí, tendrán que sí, hacer, sí, hombre, Pero claro. no es una cosa cualquiera, Pues cualquier por juez, eso, yo por creo, eso. Creo que cualquier juez los puede meter en la cárcel. Sí, vale, no, o sí. de parte, a instancia de quien sea. Concretamente me imagino que el Partido Popular o Vox o cualquier Partido, sociedad, claro, cualquier denunciará. asociación, A ver, cualquier legitimación que no es el de cualquiera. Supremo, no es el Constitucional, no, cualquier juez dice, yo estoy para la cárcel porque ha roto las condiciones del indulto. Ya está. Sí, sí, sí. Y eso no lo puedes parar, porque en España ¿cuántos jueces hay? 3.000. Bueno, va a haber que ver la resolución del indulto, a ver Claro, si a está ver sujeta a cómo- condiciones o no. Aquí, Esa es la desde el siguiente punto de parte, vista de... porque les han dado el cheque en blanco, por lo tanto yo creo que va a ser un cheque en blanco Alguna sin condición de condición ningún tiene, tipo. ¿no? El indulto no va a Es que ser- puede ser total o La parcial. tiene- Da igual, hay gradual. No, en este Se puede caso graduar. solamente puede ser parcial al haber un informe negativo del Tribunal Supremo. Sí. Por lo tanto, creo que les conmutan, por lo que Sí, hoy claro. dijeron, Con la sedición. pena de privación de libertad, pero no, en cambio, se les Las eliminan accesorias. las Claro. accesorias relativas a, por ejemplo, al tema de la inhabilitación para cargo Inhabilitación. público. Que ya verás cómo se lo van a saltar, porque evidentemente son las cabezas, y si no se lo saltan directas, se lo van a saltar indirectamente, porque van a ser los promotores, yo creo,
de lo mismo. Bueno, pues que ya van lo a vienen reincidir siendo, y o ya sea lo que- sabemos porque lo han dicho ellos, o sea, no es ninguna novedad. Pero sí, o sea, pero yo no creo que les ponga ninguna condición. Si la propia condición es lo que acaba de decir Gustavo, la propia condición es que estén arrepentidos, que realmente tenga una desproporción en el tema del tipo del delito, que no haya pero es que no se da ninguno de los requisitos para que se les den el indulto. Por lo tanto, Vamos a ver, insisto, está fuera del esto marco que va a legal. suceder mañana en el siglo XIX era muy frecuente. Es decir, hubo revoluciones, golpes, tal, y se les perdonaba a los 2 meses, condenas de muerte y, o sea, ¿por qué? Pues porque había un compadreo grande en cuestiones políticas, ¿eh? O sea, luego podía haber uno que había hecho cualquier cosa y garrote vil, Sí, ¿eh? garrote, sí. Pero siempre bueno, y aquí en todos los sitios, es decir, en Cuba Fidel Castro, pues también una condena tremenda y luego a los pocos meses tal, al propio Chávez en Venezuela, ¿eh? Después del golpe que fracasó y tal, pues pelillos a la mar, tal. ¿Por qué? Pues por lo que han dicho estos, porque ven que el gobierno es débil, ¿eh? El gobierno es débil. Pero claro, desde esa perspectiva aquí no es más preocupante de lo que ya es la situación de la posible fragmentación de España. Eso no va a cambiar grandes cosas. Pero sí que es muy preocupante por el grado de degeneración del gobierno actualmente existente, ¿eh? Es decir, se ha llegado a unos límites que obliga a cualquier militante socialista a replantearse si sigue siendo militante socialista. Es decir, Sí. yo ahora, un señor que me diga yo sigo militando en el PSOE, pues ya puede sentir un profundo desprecio por él. Por él, claro. Porque Exactamente. es un cómplice Ni uno de solo, toda la ni situación. uno solo todos lo esos, deja, ni uno ¿eh? solo. Eso es una empresa que les va a dar. No, perdona. No, A yo mí ya me ha conozco- escrito, a mí alguno que yo sé que son socialistas, me ha escrito un correo y se lo he devuelto y le he preguntado, oye, ¿ya has dejado de militar? Porque si no, no quiero Eso te saber digo nada de que ti. no lo deja, pero que no Fuera, lo deja nadie. Es decir, que Pero no si me tiene- molestes, no me Si des la están de vara, 80 años, no me des la vara. pero están de 80 años y no lo dejan. ¿Por qué? Por los nietos Pero que los es tienen que ahí yo colocados en la creo que agrupación. Bueno, Pedro pero Sánchez y el entonces, gobierno claro, actual no no deja es- nadie. Es un cómplices negocio. necesarios de todo lo que hay. Entonces, y luego, los otros responsables son aquellos que sin ser militantes les votan, ¿eh? Pues entonces, que saquen las conclusiones. Y si están muy felices y muy contentos, pues nada, a ver, sálvame y a llevar 3 veces a la semana a lavar al gatito o al perrito al la local de peluquería. abajo de casa, claro. Juan, abunda en esto o refútalo. Es que acaso, digamos, Gustavo es más político y yo soy más jurista. Entonces yo siempre me muevo dentro de esas coordenadas de la ley, ¿me entiendes? Y en ese punto, lo mismo que, desde luego, no me resulta grato que los indulten, tengo que decir que es un instrumento legal y los instrumentos legales están para eso, si no, no tendrían sentido. pero utilizado dentro de la ley, en el En este, marco de caso, la en ley. este caso, digamos, cumplen la ley precisamente usando términos que son muy indeterminados A ver, como lo solicitaron ellos, conveniencia. solicitaron el No, indulto. Sí, ellos. ellos- No, No la ellos no lo cumple. solicitaron. Ellos no lo han solicitado. Sí, pero No lo solicitan y además han dicho por qué no lo solicitan. Porque- Solicitan la amnistía. No, ellos no solicitan El porque indulto no no lo reconocen solicitaron. que hayan cometido ningún Ningún delito, porque delito. son víctimas. Son víctimas del son sistema. víctimas Sí, de una claro, opresión no, centralista y no sé qué Pero más. fíjate una cosa, tú A lees ver. lo que dice concretamente la ley, dice, del mismo modo acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto. Es decir, exponiendo la conveniencia, no dice concretamente que necesariamente en este caso, los penados tengan que ellos solicitarlo. No, No, pero da igual, no, pero tenemos no que estamos pedirlo. diciendo Pero eso. lo que sí tienen, yo creo que no estamos Y diciendo tampoco, eso. y tampoco recoge No. nada de que tengan que arrepentimiento, no figuran entre concretamente A las... ver, Bueno, en hay el- muchas en el cosas que artículo no figuran 25 de la legalmente, pero ley- que jurisprudencialmente, doctrinalmente y desde un punto de vista costumbrista tiene que existir. El derecho penal es el más restrictivo de todo. Es decir, El más de todos. no cabe analogías ni cabe No, historias. no cabe Pero nada. vamos a ver, Pero sí. precisamente en el indulto, una de las principales razones que se valoran es precisamente el arrepentimiento. Bueno, y si no te arrepientes, por lo menos que no digas que vas a seguir haciéndolo y que estás en el ejercicio de tus derechos y que han atacado tus derechos Pero te fundamentales. van a seguir No. diciendo concretamente que eso forma parte de la libertad de expresión. De Es forma decir, implícita, bueno, de claro, forma no, te lo van a implícita, seguir diciendo. Vamos a ser Correcto. más crudos. Correcto. Un señor mata a otro y tal, pide el indulto y antes ha dicho, y cuando salga voy a seguir matando gente. pues no se lo no das. se lo No se lo dan. das. No se lo das. ¿Cómo No vas se a lo dan. dárselo? El artículo Claro. 25 de la ley del indulto, que es el que establece el informe del tribunal sentenciador, dice claramente, de alguna manera, los puntos que tiene que contener ese informe. Y es lo que acaba de decir Gustavo.
tiene que haber las condiciones personales y particulares, el tipo de condena, la proporcionalidad, el arrepentimiento, la voluntad de no volver a reincidir, y al fin y al cabo implícitamente te está diciendo estas son las condiciones que tienen que dar para que realmente... Y de hecho el Tribunal Supremo es contundente, absolutamente desfavorable porque no se cumple ninguno de los requisitos. Por lo tanto, yo, dándole la vuelta, al final, ¿es un instrumento legal? Sí. ¿Se puede utilizar? Sí, dentro del marco legal, y eso es lo que no han hecho. Por lo menos a mi modo de ver, insisto en que es una decisión arbitraria. No. Dentro de la potestad discrecional que puede tener el gobierno de utilizar el Tribunal indulto. Supremo tendrá que hablar sobre el asunto cuando se calculan que no sé cuántos años. El Supremo, bueno, no creas. Bueno, no, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional en esto yo creo que se agilizaría la resolución. Estamos hablando de una cuestión de lo más importante. Claro, no olvidemos tiene que todos, cierta celeridad. No hay que olvidar una cosa, que todos estos ciudadanos que van a ser indultados presuntamente mañana, no hubieran sido juzgados si no hubiera habido un pequeño partido que denunció, porque nada sucedió. Nada sucedió por... O sea, si Vox no hubiera llevado adelante el asunto... No había pasado nada. No hubiera pasado nada. Ni abogacías del Estado, ni fiscalías, ni leches. Aquí no se mueve nadie. Afortunadamente, obviamente, vamos a decir, en los estados modernos, dentro de los cuales en principio nos situamos, siempre existen grupos, asociaciones, de lo que sean, de juristas, de profesionales, de lo que sea, que siempre instan y promueven las cosas. Eso es lo bueno que hay en relación con los países a lo mejor del tercer mundo, que no hay esa sociedad, aunque sea débil, esa sociedad civil. Lo de la sociedad civil es un concepto que va contra la sociedad eclesiástica, entonces es inapropiado, o la militar. Y entonces aquí somos todos sociedad civil. Claro. Todos, por definición. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que si aquí hay unos señores que incumplen la norma, que proclama la independencia de un país y tal, nadie tiene que... Si una iniciativa privada no actúa, no tiene mecanismos... La Fiscalía no, General, evidentemente. Sí los tiene, pero no se les obliga, totalmente, es reprochable completamente. Eso es una vergüenza. Sí. Y en esa vergüenza estaban implicados pues todo el PP y PSOE. Sí. Todos. Implicados hasta dentro. Todos. Y entonces ese es el ganado que está ahí. ¿Y por qué está? Pues porque puede estar. ¿Y por qué? Porque en realidad poquísimo pintan. Porque mandan mucho más los que van a poner el dinero para tranquilizar ahora con un chorro de millones, los prestamistas, los que controlan Europa, etcétera, etcétera. Pero los prestamistas también exigen ciertas circunstancias o ciertas condiciones, y un país concretamente, por decir de manera, efervescente, no es un buen clima concretamente para invertir o para tener garantizados concretamente la devolución de esos créditos. A ese nivel los prestamistas, Europa, lo que quieren es que no le devuelvas el dinero para tener deuda eternamente. O sea, si pagas te liberas. No. Siga, y más crédito, y más crédito. Mira, es un esclavo. Todavía no ha devuelto la deuda de su independencia del siglo XIX. Claro, eso es. Y sigue siendo un esclavo toda la vida. Claro. No quieren que devuelvas el dinero. No, siga con la deuda. Claro, te has pillado para toda la vida. Sí, me estás pillado al fin y al cabo. La oferta que hizo Soros hace un año a la Unión Europea, les ofrecemos dinero ilimitado a cambio de deuda perpetua. Claro, y no tienen que devolverlo, es deuda perpetua. O sea, queremos una renta perpetua. Nosotros seguimos endeudándonos y por lo tanto al final seguimos y eso es el hundimiento total. Por eso pueden hacer quitas de vez en cuando porque les da lo mismo, porque en el fondo tampoco pueden acumular tanto. Como no obedezcas, te ejecuta la deuda y claro. Pero luego pides el indulto. Pides el indulto. Claro. Luego pides el indulto. Nos vamos a despedir porque en cualquier caso, los hechos hablan por sí mismos. Ya veremos. Es decir, y los hechos son contumaces también, son tercos. Sí, son tercos. Decía Lenin. Sí, son tercos, ¿no? Como la terquedad del mar, ¿no? Que está ahí... Testarudos, según otras testarudos, ¿no? Los hechos son testarudos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Gracias por un debate tan abierto, tan vivo, tan inteligente. Vamos a estar pendientes mañana a ver qué pasa. Ya sabemos lo que va a pasar, pero bueno, vamos a estar pendientes y qué pasa en lo sucesivo. Volveremos el próximo lunes en la Caja Negra con otro tema de actualidad, a ver si sale tan activo como este. Y nada más. Gracias, insisto, otra vez a los 4 contertulios y gracias a ustedes por estar ahí. Buenas noches.